En este vídeo os quiero explicar cómo hacer una asignación de fechas en un típico caso de gestión de proyectos. Es decir, por ejemplo, tenemos un proyecto que consiste en una fase de propuesta, un diseño y una fabricación, y queremos ver cuando tenemos un nuevo cliente si tenemos fechas en cierto periodo y cómo asignar una primera planificación y luego confirmarla durante la fase de diseño, digamos. Entonces, para eso lo que tenemos son dos tableros y un dashboard. Un tablero principal en el que vamos a gestionar la primera parte del proyecto, digamos. Tenemos un lead, una propuesta, un diseño, y una vez que el diseño esté confirmado, vamos a gestionar la siguiente parte, la fabricación y la entrega, en este tablero. El por qué vamos a hacerlo así es porque queremos utilizar las fechas desde los subelementos, que son fechas que ya van a ser fechas confirmadas del proyecto, y vamos a utilizar esta columna que resume las fechas de los subelementos como una planificación bloqueada, una planificación actual, digamos. Os voy a enseñar cómo funciona. Para ello podemos asignar un nuevo proyecto aquí. Como vemos aquí, en el siguiente diagrama, vemos aquí que tenemos ya unas fechas asignadas, bloqueadas en un color. Este color, como vemos aquí, es un color de proyectos ya bloqueados y que se están fabricando. Tenemos este color morado. En este nuevo proyecto lo que vamos a hacer es asignar una planificación inicial fijándonos en las fechas que tenemos libres. En este caso, pues en la semana 24 podemos asignar ahí una primera tentativa. Vemos que visualmente podemos ver la diferencia entre los proyectos bloqueados y los proyectos en planificación. A partir de aquí, pues este proyecto iría pasando por las siguientes fases. Calificaríamos el lead si esta fecha nos encaja, haríamos una propuesta y esta propuesta pues al final también la aceptaríamos y el proyecto pasaría a diseño, ¿vale? Como veis aquí también os enseño, utilizamos los subelementos para ir trazando las siguientes partes del proceso y también para ir asignando nuevas tareas según vamos avanzando en el proyecto. Una vez que hemos pasado a diseño, como veis aquí, pues el proyecto ha desaparecido porque el proyecto ahora ya está en fabricación. Entonces el proyecto ya aparece aquí bajo fabricación y lo que vamos a hacer es asignarle las fechas correspondientes para que aparezca ya como un proyecto bloqueado. Bueno, ya se han creado los tres subelementos que utilizamos para definir la fase de instalación, y lo que tenemos aquí es la planificación inicial, que podemos usarla para completar las fechas iniciales. Pues sería, digamos, vamos a utilizar las mismas como referencia. Y la última, que sería la instalación. Una vez que hemos completado estas fechas con los subelementos, utilizaremos la columna de la planificación real y ya el proyecto aparecerá como un proyecto bajo fabricación, ¿vale? Ha cambiado el color y ya tenemos un proyecto o unas fechas bloqueadas. De este modo podríamos ver si tenemos algún hueco entre proyectos, pues si estas fechas las cambiamos a la semana siguiente, por ejemplo, si por algún motivo este proyecto ya se nos ha desplazado, pues si quisiéramos crear otro proyecto, sería el proyecto 21. Veríamos que tenemos un hueco aquí entre estos dos proyectos y podríamos asignar una nueva fecha entre los dos. ¿Cómo conseguir esto? Sobre todo, lo más interesante para poder tener este juego de colores, digamos, y el principal motivo por el que usamos los dos tableros es porque en Monday podemos definir cómo colorear
los timelines basándonos en los tableros. Pues aquí reside un poco el kit para poder visualizar los diferentes colores basándonos en si es un proyecto bloqueado o es un proyecto bajo planificación. Entonces espero que os haya ayudado este vídeo y bueno, nos vemos en el siguiente. Un saludo.